Sucede que investigadores de la Real y Pontificia Universidad de Tiripitío, investigadores del Instituto de Ciencias de lo Obvio, han llegado a la brillantísima conclusión de que cada quien oye lo que oye y cada quien entiende lo que cada quien entiende. ¿Entiendes? ¿Oyes? Esto no es programa de radio. Esto es un simple tú y yo, aquí, puntuales. Que la radio es eso, doña radio, puntual encuentro en el cuadrante. Mira qué uso tan sencillo. Yo hablo, tú si quieres oyes. Y si quieres hasta piensas. ¿Piensas? ¿En qué? ¿Recuerdas algo? Qué maravillosa es la posibilidad de recordar. Sin recuerdos, ¿qué seríamos tú y yo? Es decir, si no recordáramos lo que ayer pasó, sencillamente, lo importante de ayer, sencillamente no podríamos advertir que mañana sigue, o que mañana puede seguir. Eso es la historia, fíjate qué simple ciencia, que a veces la complican y nos dicen a ti y a mí que son fechas, datos, una serie de cuestiones totalmente inútiles aparejadas al lomo de doña Historia, que también así le llamo a ella. Recordar. Memoria colectiva. Estoy observando, y no creas que soy analista de absolutamente nada, soy un simple veedor. Ese cargo que existía durante las épocas coloniales, que así se llamaba a los inspectores, los veedores. Yo soy un poco eso. Veo, oigo, hablo. Qué sencillo, ¿no es cierto? Y he percibido o he visto la transformación de los panteones, que tú dirás que no tiene nada que ver porque los panteones es un lugar que siempre se ha tratado son lugares que se han tratado de mantener alejados de las ciudades para que no nos estorben los muertos. Son lugares que siempre se construyeron extramuros de las ciudades. El Panteón de Mezquitán un día quedó lejanísimo del centro de Guadalajara, después quedó absorto por el crecimiento urbano. ¿Y qué me dices de nuevo Panteón Civil que quedaba en las llanuras cerca de la barranca y después la ciudad llegó, se lo engolfó, se lo tragó? Y así los panteones siempre se van construyendo extramuros, lejos. Pero ha habido una transformación notabilísima en el arte panteonario. Yo recuerdo, no sé por qué, desde siempre haber tenido esa especie de obsesión, ya me dirá mi psicoanalista de cabecera que todavía no lo encuentro, a qué se debe esa obsesión, ese gusto por conocer panteones. Insisto, cuando viajes, asómate a los templos y a los panteones de los lugares que visites y percibirás cómo es la esencia de esas civilizaciones. Y los templos y los panteones de los anglosajones tienen una tonalidad. Son chatos. Son profundamente huecos. No sé qué significa eso, pero trato de explicártelo. En sus templos no hay toda esa imaginería que tienen nuestros templos, toda esa cantidad de pinturas devocionales, estatuas a santos, San esto y San de más allá, Santa fulanita y Santa sutanita, y no estoy siendo irreverente, sino que de memoria no puedo repetir todo el santoral. Pero los templos anglosajones son lisos, llanos, no tienen ningún ornato, son como desabridos. Y de igual forma son sus panteones. Una pequeña placa, un pequeño recordatorio de que allí se encuentran los restos mortales de fulano y san se acabó. Y nuestros panteones originalmente eran de un barroquismo notable. Había capillas, remeros de templos, había monumentos, qué sé yo. El otro día llevé a mi hija a conocer en México el Panteón de San Fernando, que para que tengas una idea de lo que significa ese panteón en el centro de la Ciudad de México, que quedó ahí atrapado también por el crecimiento urbano, es un poco lo que viene a ser para Guadalajara el Panteón de Santa Paula o Panteón de Belén, que le llaman romántico. Quién sabe qué signifique ese calificativo tan mal ajustado a la circunstancia, y espero que tú lo conozcas, que sepas dónde se encuentra el Panteón de Belén. Pero estamos llegando a ese proceso panteonario de construir grandes áreas verdes con una pequeña plaquita,
Y por cierto, en las civilizaciones anglosajonas pronunciar la palabra muerte equivale a decir una grosería del tamaño del mundo. Nunca se puede pronunciar. Y si tú vas a los panteones, nunca leerás en sus lápidas que diga murió, sino simplemente se durmió, se fue más allá, etcétera, etcétera. Eufemismos disfrazantes de un hecho ineludible que es ese e inevitable, la muerte. Porque debo notificarte que investigadores del Instituto de Altos Estudios de lo Obvio, de la Universidad de Tiripitío acaban de descubrir que nadie sale vivo de este juego tan divertido que es la existencia. Bueno, hasta el momento. Pero me refiero al arte panteonario, porque había una especie de necesidad muy específica de nuestra cultura de recordar a aquellos que habían pasado por la vida, y por ello se construían aquellos monumentos tan espectaculares en los panteones. Parecía una competencia a ver quién decoraba en forma más ingeniosa aquellas tumbas o aquellos lugares de punto final. Y ahora nada. Estamos convirtiéndonos a la costumbre anglosajona, pero es parte de nuestro proceso de reconversión. Que otro te explique lo que significa eso, porque yo poco entiendo de términos tan bursátiles y financieros como reconversión. Pero nos estamos reconvirtiendo no sé a qué. Te decía que el recuerdo, la capacidad de recordar es una de las más maravillosas proezas de la mente humana. La palabra tiene lo suyo. En algún momento dado se creyó que pensábamos con el corazón. Ricordia, que viene siendo así como echar a funcionar el corazón para reembobinar el pretérito y volverlo a poner en nuestra imaginación como si fuera presente. Pero fruto de aquellas falacias científicas que hicieron creer a la humanidad que se pensaba con el corazón. Cardia, cordia, recuerdo. Ahí junto a una plazoleta, que tú la habrás visto en fotografías o la conoces, que lo mismo da, en este mundo tan compacto todos hemos visto lo mismo, una plazoleta que se llama Piccadilly Circus en Londres, está lo que yo considero el Museo del Absurdo, el Museo de los Recuerdos Absurdos. Y como todo tiene su historia, no puedo evitar contarte hoy la historia de un señor que hizo ese museo y que anualmente edita un libro que ha caído, lo sé, tengo esa percepción ultrasensorial, un libro que ha caído en tus manos o del que has oído hablar. Este señor, y no me preguntes el nombre porque lo que importa es el apellido, de origen irlandés, su familia ancestralmente se dedicaba a esa actividad tan socorrida por los anglosajones también, y que nos ha sido inyectada, ha sido parte del proceso de reconversión. Ellos fabricaban cerveza. Y la historia de la cerveza de la familia es simpática porque un día al maestro cervecero se le quemó y resultó una cerveza espesa, negra y con un tufillo, con un sabor precisamente a malta quemada. Es una cerveza tan espesa que simpáticamente dicen los conocedores que hay que masticarla bien antes de tragarla. La cerveza se llama Guinness. Y aquel señor Guinness andaba de cacería por el norte de Inglaterra. Él, repito, de origen irlandés. Andaba cazando unos pajarracos que si mal no recuerdo se llaman grouses. Unos pajarracos que vuelan a una velocidad. Verás que este es un factor muy determinante en lo que te voy a contar. Y andaban por aquí y por allá con la escopeta, pum pum pum, matando grouses, y se le ocurre preguntar al señor Guinness, ¿será el pájaro más veloz que hay en el mundo? Y otro de los que iba por ahí dice, pues tendremos que investigarlo porque no sé si hay otros pájaros que vuelen a mayor velocidad, etcétera, etcétera. Y de ahí, de ese simple hecho de cacería, se le ocurrió al señor Guinness, cervecero, comenzar a investigar y comenzar a editar aquel libro que, insisto, tú conoces, es el libro de los récords. Qué palabra tan ingeniosa, ¿verdad? Suena tan inglesa esa palabra, el récord. ¿Recuerdas algo? Pues eso, sencillamente, es el récord. Recordar. Yo no sé por qué dentro de las fibras íntimas del ser humano está la pasión porque todos nos recuerden, porque todos, hasta el fin de los siglos, se acuerden de nosotros.
Esa intención de entrar en las páginas de la historia, de caer en el regazo mullido, a veces, porque a veces es muy ríspido, de Doña Historia. Pero Doña Historia es muy selectiva, no a cualquiera admite en su seno o en su intimidad, y los caminos para ingresar en Doña Historia son tan difíciles que otros siguen el camino del récord para caer en ese libro del absurdo histórico, que es el libro de récord Guinness. A mí me tocó ver individuos tragando kilos de espagueti en fracciones de minuto para tratar de que su nombre quedara inscrito ahí, libro de récords Guinness. ¿A ti no te gustaría que tu nombre prevaleciera por los siglos de los siglos? Pues te digo que ahí junto a la plaza de Piccadilly, ahí está el Museo de Guinness, que el individuo más alto del mundo, que el más obeso, el más panzonote del universo, que el que logró hacer esto y lo demás allá. Absurdo total. La perversión más, puedo decirlo así, ¿no te molesta?, más estúpida de la historia. ¿Por qué? Insisto en aquello. Nos interesa mucho prevalecer. Lo que te decía de los panteones, de la tradición panteonaria que había, que la familia iba y construía un monumento que era precisamente un símbolo, un recordatorio, un recordar al que ahí yacía o cuyos restos mortales ahí estaban. Pero es eso, un recordatorio. Vaya palabras, me dirás. ¿A ti no te interesaría romper algún récord? Qué absurda intención, o paradójica por decirlo menos, intención de nosotros, tan humanos, el tratar de prevalecer metidos en un simple récord. Los historiadores sencillamente andan por aquí y por allá, tratando de construir el récord colectivo o el recuerdo colectivo, hilvanando datos, que si esto, que si lo demás allá. Eso es sencillamente la historia. El recuerdo colectivo. Por cierto, una vez, también en tierras lejanas, me encontré un arqueólogo que tenía una peregrina teoría y te la paso al costo. ¿Tú sabes lo que es un disco? ¿Cómo se dice disco en inglés? Claro, record, porque ahí queda recordado la voz o los sonidos tales cuales. Por eso, sencillamente, porque es un recordatorio, es un recuerdo más o menos perenne o permanente, de ahí la conversión de la palabra récord que también se aplica a los discos. Pero aquel investigador del University College en Londres tenía la idea de que los alfareros, mientras trabajaban el barro, estaban conversando. Vaya, hasta ahí la teoría y la hipótesis suena muy bien. Pero él decía que mientras estaban conversando, las ondas sonoras tenían que haber dejado alguna huella en aquellos objetos de barro que hicieron alfareros que vivieron hace 100.000 años, y saca tú las cuentas, y que por lo tanto él se iba a dedicar a tratar de decodificar los sonidos que habían quedado apresados en esos récords primitivos que eran vasijas, utensilios de barro. Yo no creo que haya llegado muy lejos en su intento, pero en lo que creo que somos tú y yo muy parecidos es en eso, en que nos importa mucho que nos recuerden bien muchos. ¿O a ti no? Nos importa mucho ingresar a la historia por la vía más absurda, la vía del récord. Bueno, si recuerdas tú, con la complicidad ineludible de Carlos Gil, espero lo recuerdes. Yo soy Álvaro González. Esto, oyes, yo te busco.